Hola, soy María Nelly Salina y en esta oportunidad quiero hablarles de cómo nosotros creamos nuestra realidad. Sí, mis queridos amigas, mis queridas amigas y amigos, nosotros creamos nuestra propia realidad día a día. Ustedes quizás se preguntarán, ¿cómo puede ser eso? Si nosotros estamos siempre, digamos que supeditados, subordinados a las influencias externas en nuestra vida. Mucha gente puede decir, yo todos los días me levanto con muy buen humor, por ejemplo. Me despierto de buen humor, me levanto con buen humor. Pero cuando salgo a la calle pasan cosas que me hacen perder ese buen humor. Alguien me empuja, por ejemplo, cuando voy por la calle, si voy caminando o si voy a tomar un medio de transporte público, alguien me empuja, tropiezo, me caigo, instantáneamente mi buen humor se va. ¿Cómo podemos decir entonces que somos los creadores de nuestra realidad si las circunstancias externas también nos afectan, también influyen y son parte de la realidad momentánea que nos circunda? Pues sí, todo eso es verdad, amigas y amigos. Nadie puede negar que las cosas externas también nos influyen. Lo que pasa a nuestro alrededor nos influye. Ahora bien, aquí cabe preguntarse ¿cuánto me influye a mí una situación externa a mí? Algo que yo no puedo controlar, porque no depende que ocurra o no esa situación, no depende exclusivamente de mí. Pues bien, yo les diría que a pesar de eso, y de todas formas, por más que las circunstancias externas contribuyan a determinar nuestro ánimo en determinado momento, nosotros de todas formas somos quienes construimos nuestra propia realidad. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque las cosas nos afectan, sí, pero solo en la medida en que nosotros mismos lo permitimos. Por ejemplo, si llegamos, por ejemplo, a un lugar, supongamos que llegamos a nuestro trabajo y tenemos que compartir tiempo y espacio con personas que de repente, no vamos a decir que todos los colegas del trabajo, pero vamos a ponernos en la situación de que haya uno o dos colegas que no nos tengan simpatía y traten de arruinarnos, por así decirlo, el día. Esas situaciones nadie puede negar que son muy desagradables, nadie desea que le ocurra algo así, pero a veces ocurre. Y cuando esto ocurre, llega el momento entonces de asumir una postura. Nosotros tenemos que asumir una postura frente a la actitud que otra persona tenga hacia nosotros. Lo primero que debemos pensar es que cualquier cosa que esa persona haga o diga para perjudicarnos a nosotros,
es de su pura y exclusiva responsabilidad. De esa persona sale la actitud de ofender o de molestar a alguien. Entonces, ¿quién es el único responsable de esa actitud? Esa persona. Nosotros no somos responsables de lo que ella esté planeando en nuestra contra, pero de lo que sí somos responsables es de la actitud que nosotros tomemos frente a esa justamente acción de esa persona. Sí, mis queridos amigos, nosotros somos responsables de la actitud que tomamos. Por eso es que, de acuerdo a la importancia que nosotros le demos a la actitud de la otra persona, de acuerdo a cómo la tomemos, es de la forma en que ella nos va a afectar. Si nosotros partimos de la base de que esa mala actitud de la otra persona hacia nosotros es su creación y por lo tanto es de su exclusiva responsabilidad, entonces nosotros simplemente podemos ignorar esa actitud, no responder a ella con más violencia o más agresión, sea verbal o del tipo que sea. No tenemos por qué reaccionar de esa forma si sabemos que nosotros no somos los culpables, si sabemos que la actitud le compete exclusivamente a la otra persona. De nosotros es la responsabilidad de la actitud que tomemos frente a lo que otros pretendan hacernos. Si nosotros nos enojamos debido a esa mala actitud, nos enojamos y le respondemos en forma acorde, es decir, tenemos otra mala actitud con esa persona, ya sea de palabra o de hecho, entonces nosotros estamos entrando, digamos, en ese engranaje, diría yo, de agresión, en esa falta de real comunicación con la otra persona, que indudablemente nos va a llevar a sentirnos mal nosotros mismos, con nosotros mismos y por lo que la otra persona supuestamente nos hace. Tenemos que asumir que nadie nos hace nada si nosotros no lo permitimos. En definitiva, somos nosotros los que tenemos la última palabra, por así decirlo. Una palabra que muchas veces ni siquiera es necesario pronunciar. Recuerden que no somos responsables por las actitudes y las decisiones de otros, ni siquiera cuando van dirigidas a nosotros, porque en definitiva no somos nosotros quienes estamos tomando esa actitud agresiva, esa actitud de provocación, esa actitud de herir a otra persona. No la estamos tomando nosotros, alguien la está tomando contra nosotros. ¿Y qué papel nos corresponde a nosotros desempeñar en ese caso? Creo que con lo que hemos estado indicando, ya hemos estado también expresando cuál debería ser nuestra actitud. Indudablemente, nuestra actitud debería ser la de no caer, digamos, en la tentación de responder a esa persona de acuerdo a lo que nos está diciendo. Porque si lo que nos está diciendo o la actitud que toma hacia nosotros es de agresión, entonces no
No tenemos por qué responder de la misma forma sabiendo como sabemos que no es nuestra la responsabilidad, sino de la persona que eligió adoptar esa actitud en contra nuestra. Entonces, esa es la forma en que nosotros somos creadores de nuestra realidad. No tenemos por qué tomar todo lo que nos viene de afuera, todo lo externo. Nosotros también podemos usar y tenemos uso de nuestro libre albedrío. Por lo tanto, nosotros cuando elegimos qué actitud tomar frente a una agresión que se pretende cometer contra nosotros, entonces, si elegimos no responder de la misma forma, si elegimos, no diría eludir porque no es esa la palabra, pero si elegimos no dejarnos tocar por esa falta de consideración hacia nosotros, si decidimos no dejarnos tocar por eso, simplemente no respondemos. Nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad cuando elegimos tomar determinada actitud, sea cual sea, frente justamente a las cosas que nos ocurren. Si elegimos hacernos responsables únicamente de aquello que nosotros generamos, de aquella palabra, de aquel pensamiento o de aquella actitud que emanó de nosotros exclusivamente, entonces nosotros estamos interviniendo activamente en la creación de nuestra realidad. Pero si nos dejamos influenciar por las actitudes de los demás hacia nosotros, o si nos dejamos influenciar por las circunstancias que nos ocurren en cada caso, sobre todo si nos dejamos influenciar por las actitudes que nos resultan desagradables o las circunstancias de vida que nos resultan desagradables, y caemos en la tentación y sucumbimos además ante la tentación de quejarnos y decir qué horrible el comportamiento de esta persona, pero ¿qué se ha creído? ¿Por qué tiene esa actitud contra mí? Qué terrible lo que me pasó hoy. ¿Por qué a mí? Créanme que si adoptamos una actitud de permanente queja, de permanente provocación, de permanente agresión, no solamente esa actitud es generada, es producto de un pensamiento que nació en nuestra mente primero, porque para poder reaccionar, primero se nos tiene que haber ocurrido una idea en la mente. Entonces, al darnos cuenta de que nosotros somos los que tomamos tal o cual actitud frente a lo que nos ocurre, entonces sabremos que solo de nosotros depende si nos dejamos afectar por esa circunstancia o no. O si, entonces, haciendo uso de nuestro libre albedrío, nosotros decidimos que esa circunstancia no nos va a afectar, porque no depende de nosotros.
solucionarla ni tampoco asumirla como propia, porque no es nuestra. Entonces, llegados a este punto, creo que ustedes ya deben de tener en claro cuál es la actitud que deben tomar en general frente a todas las circunstancias de su vida para crear su propia realidad. Lo primero que debemos hacer o deberíamos hacer justamente para crear la realidad que queremos para cada uno de nosotros es justamente, primero que nada, pensar qué realidad queremos tener, cuál queremos que sea nuestra realidad de todos los días, es decir, en cuanto a las actitudes a tomar, ¿verdad? Quiero que mi diaria realidad sea de paz, de armonía, de felicidad, de alegría y felicidad. ¿O prefiero vivir siempre en altibajos de humor pensando que qué terrible lo que me pasa? O directamente tomando actitudes negativas como diciendo, a mí nunca me va bien en nada, todos me echan la culpa de todo. Qué triste realidad la mía. Ustedes están en condiciones de sopesar la diferencia, las ventajas y las desventajas de cada uno de estos tipos de razonamiento. Recordemos entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra realidad es detenernos a pensar qué realidad queremos para nosotros en nuestra vida y también para nuestros seres queridos. De ahí, entonces, parte la base, surge la base para saber qué es lo que queremos para nuestra vida. Desde el momento en que asumimos en que somos creadores nosotros, pura y exclusivamente nosotros, los creadores de nuestra realidad, inmediatamente surge en nuestra mente la idea de, bueno, ¿y qué realidad quiero crear para mí? Eso es lo fundamental, amigas y amigos. El primer tip, diría yo, del cual partimos para saber luego cómo vamos creando nuestra realidad. Definir qué tipo de realidad quiero para mí. Punto 1. Inmediatamente surge en nuestra mente, o debería de surgir, la idea de cómo logro eso. Primero, ¿qué realidad quiero para mi vida y la de mis seres queridos? Segundo, una vez que defino qué tipo de realidad quiero, me pregunto, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a llegar a eso? Y entonces, nuestra propia definición de mi realidad, el acento que nosotros le pongamos a nuestra realidad, nos va a decir cómo lograrlo.
Si en algún momento dudan de cómo lograrlo, piensen en lo que acabamos de decir. Solo nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Y si quiero tener una buena realidad, que mi realidad sea buena, sea armónica, en paz, que me permita a mí vivir mi vida en paz y con alegría. ¿Cómo voy a lograr eso? Con lo que mencionábamos hace un momento. Teniendo buenas actitudes y no permitiendo que las circunstancias externas nos afecten. Son circunstancias puramente externas que no dependen de nosotros. Por lo tanto, si nos dejamos envolver por ellas, y entonces con el consiguiente sufrimiento que eso va a implicar para nosotros, es nuestra exclusiva responsabilidad. Y si en cambio decidimos justamente permanecer neutral frente a la situación porque no nos compete y seguir entonces nuestro camino en paz, también sabremos que si adoptamos esa actitud vamos a tener otra realidad que indudablemente va a ser mucho más acorde a lo que nosotros estamos aspirando para nosotros mismos. Este ha sido entonces mi aporte en el día de hoy para ustedes. Espero justamente les haya sido de utilidad. Como siempre, saben dónde encontrarme. Me encuentran en mis redes sociales, Facebook e Instagram, cuyo link van a encontrar aquí debajo. Y, por supuesto, también aquí en mi canal de YouTube. Y en mi blog www.deregresoatuinterior.cl. Con gusto los espero, también con gusto espero sus comentarios. Y entonces les digo hasta pronto. Nos veremos seguramente, nos reencontraremos por este medio la próxima semana. Cuídense mucho y sobre todo, sean felices. Siempre elijan ser felices. Chau, chau. Hasta pronto.